con neurooncología. Como les dije, es un tema corto, bonito. A ver, voy a fijarme dónde está. Aquí. Sheila, ¿me escuchas? Sí, Sofi. Ah, Buenas ya. noches. A ver. Buenas noches, Sheila. Ya, ahora sí, vamos entonces a comenzar. Porque cuando llamo así y le digo a alguien que me diga, no me dice. Ya, listo. Ya, vamos a comenzar. Ya. Recalcando que ya no voy a poder prender mi cámara, como les dije, estoy en un lugar que no puedo prender la cámara. Y ya la siguiente clase sí las voy a aprender, ¿ya? Listo, ya. Vamos a comenzar entonces con neurooncología. Esto es un tema cortito, creo que en su diapo tienen solamente 45 diapos, entonces está muy bonita la clase, tienen que leerla para que puedan entenderla. Ya, primero es que ustedes tienen que distinguir entre tumores. Hoy día vamos a hablar de tumores exactamente del sistema nervioso central. Lo definen como neoplasias del sistema nervioso central, acá me falta una N, del sistema nervioso central, pero yo le digo que son tumores, porque para que se vuelva cáncer es otra cosa. Y además que para que sea un tumor tiene que ser benigno o maligno, ya, pues si usted es maligno, tiene la característica de que metastiza, entonces, ¿ya? Pero en su diapositiva está esto, ¿ya? Entonces, si está en la diapo, es ley. Esto seguía. Ya, listo. Entonces, tipos de tumores pueden ser primarios o secundarios. Obviamente, si dice primarios, es donde se van a originar directamente en el mismo tejido cerebral, debido de repente a determinada etiología, determinada característica del tejido, ya, y se origina ahí mismo, dentro del cerebro. Mientras que las secundarias van a ser metastásicos, que quiere decir que probablemente se trate de un tumor maligno que ha dado en otro lugar y por vía hematógena o por vía de ganglios linfáticos ha migrado y se ha ido hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central, aunque ganglios linfáticos es difícil que llegue al sistema nervioso central, más vía hematógena, ¿ya? Se disemina por vía hematógena y llega al sistema nervioso central. Ahora, ¿por qué ha puesto infancia y adultos? ¿Por qué? Porque generalmente las primarias se originan más en los infantes. No significa que solo sea en los infantes, ¿ya? Se origina más en los infantes. Mientras que en los secundarios, se da más en los adultos, ¿ya? Aquí me faltó la palabra más. ¿Ya? Listo. No es restrictivo, ¿ah? Solamente estoy diciendo que se da más en los infantes, en las primarias, los tumores, y los tumores secundarios se dan en los pacientes adultos. Obviamente, ¿no? Imagínate, pues, un paciente con cáncer gástrico, con cáncer de hígado, que metastiza, ¿y dónde se va a ir? Probablemente a algunos sitios, ¿no? De hecho, por ejemplo, en cirugía que estoy llevando, uno de los lugares más predominantes de el cáncer colorectal, donde es primero el hígado y después el pulmón. Entonces, por eso les digo, secundarios son metastásicos y migran a través de los ganglios linfáticos o de la vía hematógena. Aquí en esta de acá se va a dar principalmente por vía hematógena, ¿ya? Listo. Para que ustedes puedan saber, aquí, por ejemplo, este cuadrito que el doctor puso en su clase, dijo, mira, esta es la clasificación según la OMS de todos los tumores primarios. ¿Qué significa tumores primarios? Ya les dije que se originan en el mismo cerebro, ¿ya? Están los tumores difusos astrocíticos, un montón, hay un montón, ¿ya? Pero hoy día vamos a hablar solamente de 6 tumores. Los linfomas no lo vamos a hablar, pero mira, está el linfoma de Mal, linfoma anaplásico, linfoma de células T y NK, ¿ven? Por eso les digo, hay algunos que se pueden originar ahí mismo o también que pueden migrar por vía metastásica, ¿ya? Listo. Entonces están los tumores primarios, ahí vemos los tumores difusos, astrocíticos, oligodendrogliales. ¿Qué te está diciendo? Que estos tumores se van a originar ¿dónde? En el astrocito y en el oligodendrocito. Ya, y aquí vamos a hablar, por ejemplo, el astrocitoma difuso es lo que vamos a hablar nosotros. El astrocitoma anaplásico, que solamente en su diapo lo mencionan, pero yo les voy a explicar por qué para que lo puedan entender, porque si no va a ser algo memorístico y eso no es la idea. La idea es que ustedes lo entiendan, ¿ya? El otro es el glioblastoma, que también vamos a hablar, el oligodendroglioma, y ¿qué más de esto? Nada más. Y del
otro que vamos a hablar, que son otros tumores astrocíticos, son el astrocitoma pilocítico, que también vamos a hablar, y después de ello, no más. Después de los tumores ependimarios, ¿de quién vamos a hablar? Del ependimoma, ¿ya? Y después, gliomas, otros gliomas ya no vamos a hablar. De estos, mire, solamente para que sepan, hay tumores también del plexo coroideo, miren, ¿ven? También está el papiloma del plexo coroideo, carcinoma del plexo coroideo, está los tumores de la región pineal, mire, tumores embrionarios, ¿ves? Tumor embrionario, meduloepitelioma, neuroblastoma, tumores de los nervios craneales, el Schwannoma, ya te está diciendo de dónde es, de las células de Schwann. Ya ven, o sea, más o menos te va diciendo de dónde es. ¿Ya? Esto ya hablamos, tumores de células germinales, miren, ven teratomas y todo eso. Ahí va la chamba para el que quiere ser un neurólogo. ¿Ya? Listo. Solamente era para mencionar, para que ustedes lo vean, ¿ya? Listo. De esos tumores que vamos a hablar, como les dije, tengan en cuenta esto. Por eso les he puesto aquí, mira, los benignos. De los tumores que vamos a hablar, de los tumores primarios, ¿quiénes tiene características benignas? Los meningiomas. Después al final lo van a entender por qué les menciono esto, ¿ya? Y los que tienen características malignas es el glioblastoma y es el más letal. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque probablemente esta sea pregunta de examen, ¿ya? Por eso lo he puesto aquí, para que lo tengan en cuenta. Listo. ¿Qué más? Ya. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Se dice que dentro de todos los tumores intracerebrales, el 50% de esos tumores intracerebrales son debido a metástasis cerebrales. Ya les dije, ahí puse un cuadrito de metástasis, ¿de qué tipo? No, no le he puesto, pero... y acá está, por ejemplo. ¿Estos son los síndromes? No, no, este no es, este no es. No, es. No les he puesto. Ya, pero tienen que saber que hay determinadas cánceres, tipo de cáncer, que al momento de como les dije, de comenzar a invadir a todo el cuerpo del paciente, comienzan a generar metástasis, ¿ya? Y dentro del 50% de todos los tumores intracerebrales que encontremos van a deberse a causa de metástasis cerebrales, ¿ya? Dentro de los tumores intracelulares primarios que no se deben a metástasis, vamos a encontrar que el meningioma es el más frecuente, miren, 36,5%. Ese es el primer puesto que se lo lleva. El segundo puesto, ¿quién se lo lleva? Los gliomas. ¿Ya? Los gliomas, ¿ya? Ahora, otra cosa que les quería mencionar es que ponte, si hay un padre que, o sea, por ejemplo, está su hijo, ¿no? Hay un padre que tiene un tumor primario en el sistema nervioso central, su hijo tiene un 70% de probabilidad de tener también un tumor primario. Mientras que si tiene el paciente un hermano, ¿cuánto es el porcentaje de tener el doble de riesgo en comparación con una persona normal? A eso me refiero, ¿ya? Entonces, el padre, si tienes, a veces hay personas, pues, ¿no? Que sus familiares tienen tumor primario, entonces van al descarte al médico y el médico le dice, ¿sabes qué? Como tu padre por familia directa tiene tumor primario, tú tienes un 70% de probabilidad de tener, ¿qué cosa? Un tumor primario. Pero ¿qué pasa si su hermano lo tiene? Tú tienes el doble del riesgo en comparación de los pacientes normales de desarrollar qué cosa, tumor primario del sistema nervioso central. ¿Ya? Ya. La clasificación ya te la hablé, es primaria y secundaria. ¿Ya? Ahora, miren, eso es el cuadrito que pone el doctor, eh, que pone que los glioblastomas, a pesar de que yo te he dicho que los meningiomas son los de primer puesto, ha dicho que dentro de esta clasificación de Perry and Weisselin, ya, disculpen mi inglés, este, los glioblastomas están en mayor porcentaje en esta clasificación. Y miren cuánto es, yo te dije, el glioblastoma de todos los que vamos a hablar hoy día, de los 6, el glioblastoma es el más letal. Y mira cuánto de letalidad. O sea, es el mayor porcentaje y mira cuánto está. ¿Ya? Después, otro que habla también de malignidad es el glioma. El glioma
está en un 22.4%, y del glioma es el que va a salir el glioblastoma, ¿ya? El glioblastoma es un tipo de glioma, ¿ya? Pero ahorita lo van a entender, yo sé que ahorita no me están entendiendo muy bien, pero ahorita lo vamos a entender esto de aquí, ¿ya? Entonces, eso tienen que saber. Ahora, mire, el doctor también pone un cuadro muy bonito que a mí me gustó, que es este, mira. Te dice cuál es el tumor cerebral más común según el rango etario. Mira, ¿ves? Desde 0 a 4 años, ¿cuál es el tumor más común que puede presentarse? Tumor embrionario. Y mira cuál es su incidencia. Después, la segunda histología más común es el estrocitoma pilocítico. Y este estrocitoma pilocítico es el que nosotros vamos a hablar. ¿Por qué? Sí, es este astrocitoma pilocítico. ¿Por qué? Porque se presenta mayormente en niños, ¿ya? Después la tercera histología más común es el glioma maligno, pero el glioma, como te dije, este, es del glioblastoma. ¿Por qué? Porque el glioma tiene subtipos y dentro del glioma, ¿cuáles son sus subtipos? Está el glioblastoma, ¿ya? Entonces, por eso han puesto, tercera histología más común es el glioma maligno, que es el glioblastoma. Después, la cuarta histología más común es el tumor ependimario. Y así te va a hablar, dependiendo la histología más común, dependiendo del rango de edad. ¿Ya? Y miren, lo que le quería mencionar de este cuadrito es que, miren, a partir de 35 años, la histología más común va a ser el meningioma. ¿Ven? El meningioma. Por eso es que es importante este cuadrito para que ustedes sepan, ¿no? El que quiere dedicarse a hacer neurología. Listo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de los síndromes que también generan predisposición a tener tumor del sistema nervioso central y cuáles son sus características. Yo me imagino que los que han llevado dermatología ya saben que estamos hablando de neurofibromatosis, que es también un tipo de patología que genera también lesiones dérmicas. Por eso es que dice que las características clínicas que son las manchas café con leche, que también le han preguntado a ustedes en dermatología, ¿ya? Y dentro de ello, el neurofibromatosis de tipo 1 está asociado también, mira, con este tumor del sistema nervioso central. Y en este caso, que va a generar un astrocitoma. ¿Ven? Por eso es importante, todo lo que ustedes han aprendido se relaciona. Igual la neurofibromatosis de tipo 2 también está relacionado, mira, también está relacionado, pero en este caso ya no va a generar un astrocitoma, sino un ependimoma, que lo vamos a ver también después, ¿ya? Y así, la esclerosis tuberosa también, vamos a ver que aquí está relacionado a astrocitomas de células gigantes. Y así, ¿ya? Ese es un cuadrito para que ustedes lean, principalmente para que vean que hay también predisposición genética, ¿qué cosa? A desarrollar tumores del sistema nervioso central. Ya. Dentro de los factores de riesgo que se menciona en su teoría son que tienen tres tipos de factores de riesgo. Los factores ambientales, ya sea consumo de tóxicos o tener mayor cantidad de composición tóxica que también te puede generar eso. Por ejemplo, mira, dentro de ellos están las radiaciones ionizantes, la inmunosupresión, los virus, principalmente aquí en los campos electromagnéticos, ahí hablaban de estas antenas que existen, ¿no? Está también los síndromes neurocutáneos que hemos hablado ahorita, los síndromes neurocutáneos hereditarios, en este caso es la neurofibromatosis de tipo 1 y la tipo 2, ¿ya? Y después están los síndromes neoplásicos hereditarios que también vamos a ver. A esto se va lo que te mencioné en la epidemiología, que si tú tienes un padre que tiene un tumor primario en el sistema nervioso central, ¿cuánto es la probabilidad que tú tengas también un tumor primario del sistema nervioso central? Un 70%. Mientras que si tienes a tu hermano que tiene este tumor, tú tienes el doble en comparación a la normalidad, o sea, los pacientes que no tienen esta carga de generar este riesgo, ¿ya? Listo. Otro de los factores ambientales que me llamó mucho la atención fue fumar pasivamente en el embarazo. Acuérdate, está bien, la paciente no es una fumadora activa, pero su esposo sí lo es, o su novio, bueno, el padre de su hijo.
¿Y qué hace? La paciente no es una fumadora activa, pero sí es una fumadora pasiva. Entonces eso también puede generar, ¿ya? Porque usted está dentro de los factores ambientales. También mira, la edad del padre. A mayor edad tienes mayor riesgo en el caso de que tengas carga genética o que tengas un síndrome neurocutáneo hereditario, tienes mayor riesgo de padecer este tipo de generar esto, ¿no? Y mira, otra cosa es importante, uso de pesticidas, ¿no? Mira, ten en cuenta esto, porque mira, puede llegarte al hospital pacientes que trabajan así, en el campo, ¿no? Utilizando estos pesticidas. Y tienes que ver bien eso de la ocupación. Por eso no está por las puras en la historia clínica la ocupación del paciente, ¿ya? Con la ocupación del paciente puedes llegar a muchos diagnósticos, ¿ya? Por eso es importante también. Ya. Como te decía, el tumor puede localizarse en cualquier espacio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de epilepsias? En epilepsia yo les mencionaba, bueno, hay epilepsias focales y generales. Ya, lo que pasa es que también los tumores pueden localizarse en cualquier espacio del sistema nervioso central, no solamente en un solo lado. Bueno, va a haber tumores que van a predominar en determinada área, pero a veces, cuando el tumor ya está muy avanzado, está muy crecido, puede generar sintomatología en otra área. Por ejemplo, hemos hablado de esto ya hasta el cansancio, por ejemplo, el lóbulo frontal. ¿Qué pasa si hay un tumor en el lóbulo frontal? Ah, ¿te acuerdas? Aquí está el área prefrontal. Y el área prefrontal, ¿de qué se dedicaba? A ver esto, la personalidad, la organización, la toma de decisiones. Entonces, si el paciente presenta aquí un tumor, probablemente, ay, ¿por qué me sale esto? Probablemente tenga cambios de personalidad, alteraciones en la marcha, demencia también, afasia principalmente por el área de Broca, ¿no? Que está ahí en el lóbulo frontal, en la parte izquierda. Después, si se localiza en el lóbulo parietal, ¿qué va a tener? Va a tener afasia sensitiva por el área de Wernicke que está ahí, ¿no? Afasia sensitiva, alteraciones sensitivas, hemianopsia, desorientación espacial. Si se encuentra en el lóbulo temporal, mira, puede generar también crisis convulsivas y ya tú ya sabes qué significa focal, qué significa generalizada, ¿ya? También puede generar alteraciones de la memoria, ¿por qué? Porque ahí se encuentra el hipocampo, ¿ya? En el lóbulo occipital puede generar una hemianopsia contralateral. Es una alteración visual que se encuentra aquí, ¿ya? En el tálamo. Si se encuentra en el tálamo, puede generar alteraciones sensitivas, contralaterales, cambios de comportamiento también y alteraciones del lenguaje. Y en el cerebelo, ¿te acuerdas qué función tenía? Función de regular la marcha. Entonces, si está aquí alterado, ¿qué puede generar? Ataxia, ¿ves? Ataxia, dismetría, nistagmus en el paciente. Y ya, bueno, si se encuentra en el tallo cerebral, te puede generar también esto, ataxia y eso. Ya, chicos, dentro de la sintomatología, principalmente que van a presentar estos tumores, no va a ser específico, ¿ah? Yo quiero que sepan eso, no va a ser específico. Algunos pueden generar mayor sintomatología determinada y otros menos. Por ejemplo, mira, la cefalea dice que va a presentarse con una frecuencia de cuánto del 56%. ¿Ya? Pero no todos lo presentan. También la crisis convulsiva. Hay ciertos tumores que son más epileptogénicos que otros, principalmente por su ubicación. ¿De qué depende esto? Los signos y síntomas. Depende de dónde está ubicado. ¿Ya? Eso lo quiero que tengan en cuenta. ¿Dónde está ubicado? También están cambios cognitivos, déficit motor, como les decía, depende de la localización, ¿ya? Alteraciones visuales. Y dentro de estos síntomas, lo que menciona el doctor es que puede presentarse una hipertensión endocranial en caso el paciente genere una hidrocefalia obstructiva. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay determinados tumores que se asientan en los ventrículos y eso puede generarte hidrocefalia. También te puede generar, que más que te dije, cefaleas, náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque dentro de estas sintomatologías, la cefalea es la que se lleva el mayor porcentaje, ¿ya?
También te puede generar ataxia. Ya vimos, mira, ataxia. ¿De dónde? ¿Ya? Dependiendo de la localización, como te decía. También puede generar alteraciones endocrinas, ¿no? Como diabetes insípida, alteración de la temperatura en el paciente, una pubertad precoz o retrasada, ¿ya? Y como te decía, dependiendo de dónde se encuentra, si está lesionando lo que es el parénquimo cerebral, incluso puede generar una focalidad neurológica, ¿ya? Listo, ya terminamos con esto, ya nos quedan 3 nada más. Ya listo, mira. Dentro del diagnóstico, para poder nosotros llegar a saber qué se trata de este tipo de... eh, ay, discúlpame, estoy grabando la clase. Espérate. Sí, felizmente pensé que no me estaba grabando. Ya, listo, ya. Entonces, te decía, dentro de los diagnósticos, para poder nosotros llegar al diagnóstico, valga la redundancia, está la historia clínica. Tienes que preguntarle al paciente. Si viene un paciente que ya tiene diagnóstico de neurofibromatosis, ya correlaciona. Si tienes un paciente que viene de ocupación con uso de pesticidas, también correlaciona. Ya, por eso es importante ver la historia clínica. Dentro de las imágenes que puedes utilizar TAC, puedes utilizar resonancia magnética y ahí vamos a ver que en algunos casos vas a utilizar contraste, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitas ver bien el tumor donde está sentado. También puedes utilizar PEC y SPEC. ¿Por qué utilizas SPEC? ¿Te acuerdas? ¿Quién utiliza SPEC? Utilizan principalmente las neoplasias. Entonces, por eso es que hay algunos, como te dije, hay tumores que son producto de la metástasis de neoplasias. Es por eso que utilizas SPEC, ¿ya? ¿Te acuerdas en qué está basado? Está basado en la... ¿Por qué? Porque los tumores consumen mayor cantidad de glucosa. Entonces, donde vea SPEC que hay mayor cantidad de consumo de glucosa en comparación a lo normal, probablemente te diga, mira, aquí hay una metástasis, ¿ya? Entonces, por eso se utiliza. También líquido cefalorraquídeo, ¿por qué? Porque en algunos casos se puede utilizar marcadores tumorales, ¿ya? Entonces a veces le hacen una punción lumbar al paciente, se le estudia los marcadores tumorales y puede llegar al diagnóstico, ¿ya? Y también en algunos casos biopsia, porque vamos a ver en algunas patologías que va a haber algunas células que son patognomónicas de ese tumor, ¿ya? Por eso es que les menciono eso. Ya, dentro del tratamiento, principalmente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que haya un correcto funcionamiento neurológico del paciente y principalmente evitar los efectos adversos del tratamiento y también evitar que llegue a unas fases avanzadas que generen incluso lesión del parénquima. ¿Ya? Por eso es importante ver eso. Ya, listo. Dentro de los tratamientos van a ver, mira, principalmente cuáles es quimioterapia y también radioterapia. Acuérdate, es un tumor. En algunos casos son por metástasis y en algunos casos se vuelven tumores malignos y es ahí cuando puedes tú acceder con quimioterapia y radioterapia. Principalmente la quimioterapia es medicamentos, ¿no? ¿Te acuerdas? Los antineoplásicos. Y la radioterapia es esta radiación, ¿para qué? Para disminuir en algunos casos el tamaño del tumor. Por eso a veces hacen tratamientos neoadyuvantes, o sea, neoantes, para poder disminuir y poder entrar a hacer la operación y no tener una masa muy grande, ¿no? Porque puede generar mayor lesión en estos casos, ¿no? Y un adyuvante es después, por ejemplo, de hacer la resección quirúrgica, se le hace. ¿Y para qué? Para que evitar las recidivas, ¿no? Eh, Eso no está en su día, pues solamente es para que sepan un poquito de cultura nada más, ¿ya? Listo. Tratamiento, como les decía, del astrocitoma no infiltrante, vas a ver que hay un tratamiento quimioterápico más radioterapia. En algunos casos vas a utilizar los dos. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando solamente utilizas radioterapia, hay un porcentaje solamente de eficacia.
pero cuando lo utilizas con la radioterapia hay mayor, ¿cómo se dice esto de acá? Sinergismo, ¿no? Y hay mayor cantidad de eficacia. Pero, ¿por qué se utiliza radioterapia solamente en este caso? ¿Por qué? Porque hay tejidos que son muy sensibles a los rayos ionizantes de este de acá. ¿Ya? Entonces, por eso dicen, no, ¿sabes qué? Dale solamente radioterapia. ¿Por qué? Porque no necesita. Este tejido es muy sensible a ello. Entonces, por eso se le da solamente eso, ¿ya? Para que conozca. Ya. Dentro del pronóstico van a ver que hay tumores que van a tener ausencia de necrosis y eso se le van a llamar bien, buen pronóstico. Por ejemplo, este glioma que vamos a hablar ahorita tiene ausencia de necrosis, tiene una hipermetilación del gen MGMT y van a ver que principalmente por tener estas características se dice que el glioma es un tumor que tiene principalmente buen pronóstico, si es que tiene estas características, ¿no? La edad, si se presenta en jóvenes, tiene mayor probabilidad de tener un buen pronóstico, mientras que si se presenta en pacientes muy adultos, no, bueno, lamentablemente no tendrá buen pronóstico, pero no necesita, no necesariamente va a ser todo malo, ¿no? El porcentaje de benignidad va a ser menos, claro que sí, pero hay todavía esperanzas, ¿no? Porque ponte que venga un paciente adulto y tú le digas, bueno, tiene un tumor primario, ya señor se va a morir. No, 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 no. Ese porcentaje, aunque sea mínimo, te hace que puedas investigar más en este paciente y ver qué tipo de terapia les puedes dar, ya dependiendo de esa edad. Otro buen pronóstico es la extensión del tumor residual, ¿ya? ¿Cuál tiene buen pronóstico cuando tú haces mayor remoción del tumor? Es por eso que yo les hablaba, ¿ves? De la neoadyuvancia. ¿Por qué? Porque si le das radioterapia más quimioterapia antes de hacer el tratamiento quirúrgico, o sea, entrar y sacar, estás como que haciendo que haya una mayor remoción. Porque imagínate, pues si hay un tumor súper grande, probablemente a veces estos tumores generen alguna función ahí en el cerebro y al quitarlos, al contrario, vas a generar toda una disfunción. Entonces es por eso que a veces hacen una neoadyuvancia para disminuir el tamaño del tumor y que tu propio cerebro se adapte a ello y después entrar y hacer la máxima remoción posible. Al hacer la máxima remoción posible, hay un buen pronóstico en este paciente. ¿Ven? Por eso es importante, por eso les mencionaba, porque es cultura general, pero para ustedes, que son médicos, pero es importante saberlo, ¿ya? Otra cosa es la localización. En este caso, si el tumor está cercano al tallo cerebral, tiene mejor pronóstico, igual que los tumores frontales. Los tumores frontales también tienen un buen pronóstico en comparación a otros que están lejanos al tallo cerebral. Y los que tienen mal pronóstico son por ejemplo, los que hacen metástasis. Em, Principalmente los, las neoplasias que hacen metástasis tienen mal pronóstico. ¿Por qué? Porque tienen mayor porcentaje de recurrencia o de recidivo. ¿Ya? Por eso es importantísimo que tú veas. Si viene un paciente, ya, tiene tumor hepático muy avanzado y tiene un metástasis al sistema nervioso central. Ya, ¿tiene mal pronóstico? Lamentablemente sí, pero aún así tiene un porcentaje aún de que se puede tratar, ¿ya? Siempre hay que recurrir a todo lo que tengamos a la mano para poder ayudar al paciente, ¿ya? Listo. Vamos a hablar entonces ahora del glioma, ¿ya? El glioma. El glioma es el tumor primario y está en el 27%, te mencionaba, es el segundo en frecuencia. ¿Quién es el primero en frecuencia? Pero acá está, el meningioma. El meningioma es el primero en frecuencia, por eso te lo he puesto en este color, 36.5%, y te he puesto acá el glioma al 27% para que te des cuenta que es el segundo más en frecuencia, ¿ya? Este glioma es el 80% de todos los tumores del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Por qué se dice glioma? Porque son neoplasias cerebrales que van a derivar ¿de dónde? De las células gliales. Y esto, como te dije, son tumores primarios del sistema nervioso central. Se menciona que dentro de los adultos son los más predominantes, ¿ya? Pero a nivel general, el más predominante que te mencionaba es el meningioma, que está aquí, es el 36.5%, ¿ya? Listo. Tiene tipos.
astrocitoma pielocítico, está el astrocitoma difuso. Dentro del astrocitoma difuso está lo que es el astrocitoma de bajo grado, está lo que es el astrocitoma anaplásico que está aquí, y está el glioblastoma, ¿ya? Está el glioblastoma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de este de aquí van a estar ellos, ¿ya? Ya. ¿Por qué te voy a hablar un poquito de esto? Porque vamos a hablar después del glioblastoma que está aquí, ¿ves? Y todavía dice el más letal. Es el más letal de todos los que vamos a hablar. De todo lo que estoy hablando es el más letal, ¿ya? No necesariamente de todos los que existen, pero de los que estamos hablando, de los 6, es el más letal, ¿ya? Listo. Entonces, te voy a hablar un poquito de cada uno, solamente lo más importante, porque no te lo menciona en tu clase, pero es importante saber, siempre es importante, ¿ya? Dentro de los astrocitomas, vamos a hablar del astrocitoma pielocítico, em, pilocítico, discúlpeme. Es un tipo de astrocitoma localizado. Ya, ¿por qué se llama localizado? Porque están circunscritos a un sitio. Y por eso se dice que son localizados. ¿Por qué? Porque tienen una mínima capacidad de diseminarse, ¿ya? Por eso es importantísimo que tú lo sepas. ¿Y dónde es más común? Es en niños y en jóvenes adultos. Este astrocitoma pilocítico es la neoplasia cerebral más frecuente en los niños. E incluso se dice que tienen hasta una incidencia máxima de hasta la segunda década de la vida, ¿ya? No sé si he puesto acá la fibra de Rosenthal. No está. No está. Ya, eso es con el astrocitoma pilocítico. Como te dije, como te dije, localizado, ¿no? Te lo voy a escribir aquí, ¿ya? Localizado. Y como es localizado, está en un solo lado, entonces tiene mínima capacidad lo voy a poner aquí, mínima capacidad de diseminarse. Ay, ¿por qué no escribe? De diseminación. Ya tiene la mínima, ya mínima. Seguro. Ya listo. Entonces tiene la mínima capacidad de diseminación y es más común en donde en los niños y en los adultos jóvenes. Dentro de los difusos, por eso se llama astrocitoma difuso, también llamado infiltrante, ahí ¿quién va a estar? Va a estar el astrocitoma de bajo grado, eso está el astrocitoma anaplásico y el glioblastoma, ¿ya? Eh, Aquí no he puesto el astrocitoma, pero ¿para qué? Astrocitoma de bajo grado. Ya, dentro del astrocitoma de bajo grado van a corresponder a unos tumores de grado 2, así se menciona. Y esto va a darse principalmente en niños y adultos, ¿no? Estos son tumores que no van a captar contraste. Por ejemplo, este sí capta contraste, por ejemplo, mira. Entonces, este astrocitoma de bajo grado no capta contraste. Y si es que lo captan, va a ser de muy baja penetrancia, ¿ya? Aquí el tratamiento principalmente que se basa en la cirugía y en la radioterapia principalmente, ¿ya? Eso para que sepas nada más. Dentro del astrocitoma anaplásico, son tumores de grado 3, este de grado 2, este de grado 3. Y ese tipo, la incidencia se encuentra principalmente en los pacientes que tienen mayor de 40 años, ¿ya? Aquí también en la resonancia, estos no suelen captar contraste, ya, esto, acuérdate, resonancia, no contraste, esto no contraste. Y bueno, si bien pueden hacerlo, pueden captar contraste, pero este de aquí capta más contraste que el astrocitoma de bajo grado, por ejemplo, el astrocitoma anaplásico. ¿Ya? Entonces hay mayor capacidad de que tú lo puedas reconocer mediante imágenes. ¿Ya? Igual el tratamiento va a consistir en una resección quirúrgica, o sea, su tratamiento es cirugía, radioterapia y qué más, y quimioterapia. Igual este de aquí también va a ser también, pero en este de aquí no va a necesitar tanta quimioterapia, ¿ya? Y el glioblastoma es lo que vamos a hablar ahorita, ¿ya?
Eso solamente para que lo sepas, porque no está en tu diapo, solamente para que sepas, tengas un poquito de información. ¿Ya? Dentro de la clínica, vamos a ver que como es del tipo astrocítico, puede generar el paciente también cefalea, puede generar el paciente dentro de la clínica cambios de visión, vómitos, y si el paciente se encuentra en una fase avanzada, el paciente ya va a generar problemas de cambios de personalidad, crisis convulsiva, pero focalizada, dependiendo en dónde se encuentra. Pero si está en un estadio avanzado, también puede generar crisis convulsivas de forma generalizada, ¿ya? Y también genera déficit focal neurológico. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está generando lesión en el parénquima, ¿ya? Por eso es que normalmente está en etapa avanzada, ¿ya? El diagnóstico principalmente, ¿cómo lo vas a hacer con resonancia? Ya te hablaba de resonancia, pero en el caso del astrocitoma de bajo grado, no va a captar mucho contraste, pero en el astrocitoma anaplásico sí, ¿ya? Si se le pide en la resonancia magnética, se tiene que solicitar una espectroscopía, donde va a verse mayor picos de colina y menos picos de acetilespartato, ¿ya? Pero como te mencionaba, ¿te acuerdas? Que yo te decía, le pueden pedir un líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque le van a hacer marcadores, en este caso el paciente. ¿Por qué? Porque, mira, en las imágenes va a captar poco contraste, no se va a poder ver bien. Entonces, ¿qué le piden? Marcadores. Este tipo de marcadores le piden EGFR, ¿ya? Y dentro de la biopsia que se le pide una biopsia estereoctásica, que es el gol estándar en este caso, para poder determinarlo. ¿Ya? Como te decía, el tratamiento va a consistir principalmente en qué? En extirparlo, sácalo. Por eso, a veces se le hace cirugía y ¿qué más se le hace? Una radioterapia y una quimioterapia. También terapia molecular, ¿se acuerdan? Con con los medicamentos mononucleares, sí. Ya, listo. Dentro del pronóstico, generalmente estos pacientes se van a estar sometidos a tratamiento de 7 a 10 años y el pronóstico para decir que va a tener una, ¿cómo se dice ese término? Sobrevivencia a los 5 años de haberle hecho esta extirpación va a depender principalmente del grado histológico que tenga el paciente y si tiene mayor edad va a tener mal pronóstico, como les decía, ¿ya? Aquí en este cuadrito chiquito que recién me acabo de acordar, es que les ponía los tipos de glioma. Yo les decía, ¿te acuerdas? El focal, que era el astrocitoma pilocítico, ¿te acuerdas? Mira, aquí está el astrocitoma pilocítico, que es más limitado, tiene menor capacidad de diseminarse. Mientras que los difusos, está el estrocitoma difuso, y dentro del estrocitoma difuso, ¿quiénes está? Está el estrocitoma neoplásico, el glioblastoma, está el oligogastrocitoma, y estos tienen mayor capacidad de diseminarse, por eso se llaman difusos, ¿ya? Listo. Y mira, por ejemplo, aquí está, en esta parte de aquí. En algunos casos puede captar contraste, mira, ¿ves? Mira, ¿ves cómo se ve? ¿Ves? Listo. Ya. Ya nos queda esta y la otra día ponemos y terminamos. ¿Ya? Te mencionaba que iba a hablarte de glioblastoma. El glioblastoma es un tipo también de astrocitoma, pero en este caso el glioblastoma va a ser un tipo de astrocitoma difuso, ¿ya? Por eso se dice astrocitos poco diferenciados, porque son difusos, te pertenece al tipo difuso, no localizado como el pilocítico, por ejemplo, ¿ya? Tipo difuso, y van a tener va a ser más letal, ¿ya? ¿Por qué se le dice esto? Porque los astrocitomas difusos o infiltrantes también llamados, tienen principalmente características de infiltración local y tienen capacidad o tienen características de qué? De diseminarse. Entonces, acuérdate, tienen carácter de infiltrante que se infiltran localmente y también tienen características de dispersarse. ¿Qué quiere decir? Metastizan, ¿no? Se dispersan a lugares incluso lejanos de la localización inicial, ¿ya? Y por ello es que
con el tiempo que pueden generar formas malignas, ¿ya? Formas malignas. Listo. Por eso se le dice astrocitos poco diferenciados. Mira, nosotros en cirugía hemos visto dos tipos de términos. Poco diferenciados, también llamado indiferenciados, y los bien diferenciados. ¿Qué significa eso? Los poco diferenciados significa que en comparación a una célula normal que está en el cerebro, se diferencian bastante, ¿ya? O sea, si tú haces una biopsia vas a diferenciar totalmente que se trata de una célula normal y que no se parece nada a las células normal, por eso se dice así, poco diferenciado. Mientras que los eh, muy bien diferenciados son las células que se parecen bastantes a las células normales. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque los bien diferenciados tienen mejor pronóstico cuando se les hace el tratamiento, mientras que los poco diferenciados o indiferenciados son los que tienen mal pronóstico y generalmente metastizan por vía linfática, generalmente, ¿ya? Por eso te menciono esto, astrocitos poco diferenciados, ¿ya? Como te decía, infiltran localmente. ¿Qué significa acá? Por eso te decía, crecimiento infiltrativo difuso. ¿En dónde van a generar infiltración? Principalmente en los lóbulos frontales. ¿Y qué dice de predominio unilateral? Es que a veces puede generar ese tipo de lesión, ¿ya? Incluso se dice que este glioblastoma, ¿te acuerdas que te hablaba de grados? Este glioblastoma es un tumor primario, pero de tipo 4, ya es uno súper letal, por eso te decía, ¿no? Tumor de grado 4 y bueno, principalmente se da en los pacientes adultos. Mira, tanto así es a su pronóstico, ¿cuánto es? Ahí está, el pronóstico de vida. Cuando te hablan de pronóstico de vida, generalmente eso es a los 5 años, generalmente, ¿ya? Ya, pero su pronóstico, mira, a un año de que sobrevive el paciente, ¿cuándo tiene? Menos del 30% de sobrevivir. A los 2 años, ¿cuánto de pronóstico tiene de sobrevivir? Solamente el 26% de los pacientes. Y a los 3 años, mira, ya solamente el 5% de los pacientes sobreviven. Por eso te decía, es el más letal de los que estoy hablando ahorita. ¿Ya? Ya. Dentro de la patología que vamos a ver que el paciente presenta proliferación vascular generalmente. Como te dije, proliferación vascular, polimorfismo celular, porque es una alteración de los astrocitos, presentan una tipia de la tipia nuclear. ¿Qué significa? Que las células totalmente son diferentes de la célula normal. Por eso te estaba diciendo astrocitos poco diferenciados. De allí mi comentario de decirte que cómo son poco diferenciados y cómo son los bien diferenciados, ¿ya? Si no has entendido lo que te expliqué, me pueden escribir al WhatsApp y yo les puedo explicar a cada uno de forma personalizada, si es que no lo has entendido, ¿ya? Como son tipo células neoplásicas, tienen alta actividad, ¿qué cosa? Mitótica, ¿ya? Y bueno, generalmente, como te decía, tienen infiltración local, generan un crecimiento de tipo invasivo. Mira, se dice que este tipo de tumor tiene características importantísimas. ¿Por qué? Porque muestra un realce en anillo. ¿Te acuerdas que te hablaba en el otro, los gliomas que se utiliza resonancia magnética con contraste en algunos casos? Ya mira, aquí tiene realce en anillo, ¿ves? ¿Por qué? Porque la parte externa está más como pintada, por decirlo así, en forma coloquial, y la parte interna no tanto. ¿Ya? Entonces, estos tumores tienen realce en anillo, tras la administración ¿de qué? De contraste, ¿ya? Listo, ya. El otro que sigue es el oligodendroglioma. Ya vamos a terminar, chicos, no se preocupen, ya. 10 minutos más y terminamos. Oligodendroglioma. De todos los que se han mencionado, este es el más epileptogénico, ¿ya? Es el más epileptogénico. Es decir, que dentro de la clínica, mira, dentro de la clínica que genera crisis convulsivas pero focales, ¿ya? Tiene un crecimiento bien lento, eh,
Ya, tiene un crecimiento lento. ¿Y dónde crece principalmente? Porque son los oligodendrocitos. ¿En dónde? En la sustancia blanca de los hemisferios, ¿ya? Predominantemente en dónde? En los lóbulos frontales, ¿ya? Principalmente. Aquí sí va a haber un cambio morfológico de las células. Va a haber desde las células que se van a alterar, normales, se van a volver a células anaplásicas, ¿ya? Ya, listo. ¿El diagnóstico con qué lo vas a hacer? Con la resonancia magnética y vas a ver una masa confluente con calcificaciones. Mira, este de acá. Cuando se le ve esta masa, se ve como esto blanquito. Ya, estas son las calcificaciones que mencionan, ¿ya? Y acá también, mira, por ejemplo, aquí. Acá no tiene contraste. Mira estos puntitos de acá, son las calcificaciones que presenta. Por eso se le dice, resonancia magnética es una masa confluente con calcificaciones. Por eso se menciona. ¿Ya? Listo. El tratamiento va a consistir en qué cosa? En quitarle este tumor. Se le hace una radioterapia, pero en este caso sí le vas a dar quimioterapia. ¿Por qué? ¿Qué le vas a dar? Antineoplásicos. ATNP significa antineoplásicos. Y yo lo puse para resumir. Antineoplásicos. La procarbazina es mucho mejor que la vincristina. ¿Por qué? Porque este de acá sus antineoplásicos son alquilantes, mientras que la vincristina tiene antineoplásicos que son citotóxicos y puede generar ¿qué cosa? Puede generar efectos secundarios en los pacientes. Lo que te quería mencionar aquí en esto de acá, por eso te puse esta imagen, que se ve que es patognomónico de ellos, se dice que tiene forma de qué, de huevo frito, mira. Así lo llaman, ¿ya? De huevo frito, mira. Esta es la yema, esta es la clara. Tiene forma de huevo frito. Se le dice así, ¿por qué? Este, porque son células redondeadas que contienen estos núcleos hipercromáticos, por eso se ve más moraditos, ¿no? Hipercromáticos y un citoplasma de escaso tinte. Por eso se llama así, de huevo frito. Bueno, los neurólogos le ponen esos nombres, ¿no? Aspecto de huevo frito y bueno, en estos casos se ve así, ¿ya? Esto de acá, estas imágenes que están aquí, te las voy a mencionar al final para que lo puedas ver ya después. Ya, y pasamos a la última diapositiva. Vamos a hablar de meningioma. Te mencionaba yo que el meningioma es el más frecuente de estos gliomas dentro de los tumores intracraneales primarios, ¿ya? En los adultos. Pero es el más frecuente de los tumores intracraneales extraparenquimatosos también. Van a afectar principalmente a las mujeres, mira. Dentro de las mujeres es el tumor primario con más frecuencia en las mujeres de mediana edad. Pero ¿dónde se da meningioma? Te viene el nombre, ¿recuerdas la primera clase que te mencionaba? Meninges, ya, meningioma, mira, ¿dónde se da? En las células aracnoides, pero meningiales. Pero hasta ahí nada más termina. Pero lo que no te mencionan es que se da principalmente en las lectomeninges, no en la dura madre, se da en las lectomeninges, ¿ya? Estos principalmente van a ser benignos porque van a estar encapsulados, principalmente van a estar como localizados, ¿ya? Van a ser bien limitados y se van a presentar en una edad principalmente de 20 a 60 años, ¿ya? Pueden asociarse, ¿te acuerdas? Te mencionaba a neurofibromatosis, pero de tipo 2, ¿ya? Van a aparecer en la infancia y con frecuencia pueden también generar lesiones múltiples, ¿ya? Vamos a ver que este tipo de patología van a atender a la calcificación. Mira, por eso, ay, no puse imagen de ese tipo de calcificación. Ya, pero van a atender a la, a la calcificación. Pero su localización más frecuente, ¿dónde va a ser? En la convexidad, ¿ya? Ay, puse una imagen. Este de aquí es la convexidad, este de aquí, ¿ya? Aquí, mira, por ejemplo, acá está la convexidad, ¿ya? Aquí va a ser su localización más frecuente donde lo van a encontrar a este tipo de meningioma, mira acá, ¿ya? En la convexidad. Eh, ya.
Pero también pueden aparecer en cualquier lugar, por eso está acá parasagital, en la voz del cerebro, en donde haya células aracnoides, ahí la vas a encontrar, pero tiene mayor, mayor frecuencia de dónde se localiza en la convexidad, ¿ya? Ay, no te puse los cuerpos de Samoma, pero bueno, los cuerpos de Samoma, bueno, si es que te lo mencionan, ¿ya? Te lo voy a poner aquí nada más para que lo sepas como cultura. Los cuerpos de Samoma son patognomónicos en este de aquí. Es patognomónico. Porque a veces con la imagen se puede confundir en otra cosa, pero si tú le tomas una biopsia o le haces, sí, una biopsia, le vas a ver que los pacientes presentan los amomas, que son cuerpos de amomas, que son hallazgos anatopatológicos frecuentes y característicos en estos pacientes, ¿ya? Listo. Como te dije, son benignos. ¿Por qué? Porque crecen lento y además se dice que son benignos porque no metastizan, por eso, ¿ya? Crecimiento lento. Em, el tratamiento va a consistir solamente en la cirugía. No le vas a dar quimioterápicos, pero sí le puedes hacer radioterapia para que disminuya el tamaño, ¿ya? Dentro del diagnóstico vas a utilizar, ¿qué cosa? Radiografía de cráneo. Radiografía de cráneo, pero también puedes utilizar tomografía con o sin contraste y una resonancia magnética principalmente con gadolinio. Esto significa gadolinio. Positivo significa utilización de gadolinio, ¿ya? También puedes utilizar una geografía digital para ver cómo está la vascularización de esa zona que está generando ese tumor. A ver cómo está la vascularización, ¿ya? A eso me refiero, ¿ya? ¿Por qué se utiliza contraste? ¿Por qué? Porque hay un mayor realce del tumor en este caso. Mira, en este caso aquí, mira, aquí. Por eso se utilizó contraste. ¿Por qué? Porque hay un mayor realce del tumor y en ocasiones se puede detectar una cola dural. No he puesto ninguna imagen de cola dural, pero hubiera sido chévere. Me olvidé de ponerlo, discúlpame, ¿ya? Como les dije, puede presentar calcificaciones y estas calcificaciones son los cuerpos de Samoma, las calcificaciones. ¿Ya? Esas calcificaciones son los cuerpos de Samoma que son visibles en donde, obviamente, en la tomografía cerebral y en la y en la radiografía, disculpame, en la radiografía, ¿ya? Y a veces pueden generar, bueno, hiperostosis, pero esos no te lo he mencionado. Ya bien, y listo. La cirugía, principalmente, estos se van a localizar en la porción cortical y en la voz del cerebro, y aquí, si se localizan en este espacio, le haces una resección total. Mientras que si se localizan en la base del cerebro, en la base del cráneo, la resección total no va a ser posible, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque puede generar compromiso de los senos durales, donde se va a ver comprometido, ¿qué cosa? Los pares craneales. Es por eso que a veces si se localiza aquí, aquí donde están los pares craneales, tú ya sabes por anatomía que has llevado, puede generar lesión de los pares craneales, ¿ya? Entonces, cuando no se puede hacer eso, cuando no hay una resección parcial, ¿qué vas a utilizar? Ahí vas a utilizar la radioterapia. ¿Para qué? Para disminuir su tamaño. Y bueno, en caso también se encuentre malignidad, también vas a utilizar la radioterapia, ¿ya? Listo. Y vamos a hablar del ependimoma. El ependimoma generalmente son tumores benignos. En el 5% de los casos va a presentarse en la primera década, o sea, en los niños. Y generalmente se presenta en los adultos con mayor frecuencia. ¿Y en dónde se va a presentar? Principalmente en la médula espinal. Por eso aquí está, mira, vamos a ampliarlo esto. Em, ¿Ves? Aquí. Listo. La localización principalmente donde se va a hallar en el hemisferio cerebral y en el piso del cuarto ventrículo. Si se localiza en el piso, ¿qué te va a generar? Probablemente hidrocefalia. ¿Por qué? Porque puede generar obstrucción y el líquido cefalorraquídeo se puede acumular ahí. Por eso, dentro de la clínica, mira cómo está. Hidrocefalia. Y si te genera hidrocefalia, ¿qué genera? Porque va a generar obstrucción, va a generar mayor presión en los ventrículos, que te puede generar hipertensión endocranial. ¿Ves? Por eso se va relacionando uno con otro. ¿Ya?
más frecuente en dónde va a ser en los pacientes de 0 a 4 años. Y ahí, ¿dónde se va a localizar? Principalmente en el ventrículo. Vi una imagen de un niñito que tenía la cabeza muy elevadita. ¿Por qué? Porque si genera oclusión en el cuarto ventrículo, que puede generar hidrocefalia, como te mencioné. Y en los adolescentes infantes también puede generar obstrucción al tercero y los ventrículos laterales, donde también, mira, aquí, por ejemplo, en esta imagen se ve la cabeza, mira, su cabeza no está normal de este paciente, ¿ves? Generalmente vamos a ver que probablemente esté generando una hidrocefalia. ¿Y en dónde está localizado? En los ventrículos, ¿ves? Por eso, ¿ves? Bueno, y bueno, la clínica principalmente depende de dónde se localice, pero si es intravertebral, intravertebral, ¿qué va a generar, como te dije, este tipo de sintomatología? Hidrocefalia e hipertensión endocranial. Principalmente, ¿qué va a hacer el tratamiento? Va a ser la cirugía, remover ese tipo este, de, de tumor, ¿ya? Em, y en casos de que se presente de muy elevado, muy grande, sea una masa muy grande, ahí le puedes aplicar la radioterapia, porque ir hacia los ventrículos y justamente en la base del cráneo es muy difícil, porque por lo que te mencioné, allí están las pares craneales, ¿ya? Listo. Y el último para hablar es el astrocitoma quístico, que es el más común en niños. Este tumor se presenta principalmente en la infancia, dentro de los primarios. ¿Quién es el que se encuentra mayormente en los niños? El astrocitoma quístico. ¿Y en dónde se va a encontrar? Principalmente en el cerebelo. Y si se encuentra en el cerebelo, ¿qué tipo de sintomatología te va a dar? Por ejemplo, ataxia, ¿ya? Porque el cerebelo cumple esa función, ¿no? De regular lo que es la postura, ¿ya? Principalmente en la radiografía que vas a ver una imagen quística bien delimitada con un nódulo mural, ¿ya? Y bueno, como te mencioné, esto para que veas, mira. ¿Por qué te puse esto? Porque generalmente vas a ver que hay tipos de síndromes neurocutáneos que van a estar asociados a qué cosa? A los tumores del sistema nervioso central que te mencioné en una diapo anterior. Y en el caso de este cuadrito que está bien bonito, te puse que cuáles son los tumores del sistema nervioso central y cuáles son las características anatomopatológicas patognomónicas que vas a encontrar. Que te mencionaba, por ejemplo, el astrocitoma pilocítico, que vas a encontrar fibras de central. El oligodendroglioma, que vas a ver las células en huevo frito que te mencionaba, ¿ves? Los tumores embrionarios que vas a ver en el meningioma también, el cuerpo de Samoma que te decía, que son las calcificaciones que se encuentran, ¿dónde? En las imágenes que tú vas a ver. Y así, ¿ya? Entonces te lo puse esos cuadritos para que tú sepas. Importantísimo, ¿ya? Tenlo siempre en la manito. Ya listo. Y bueno, chicos, eso es todo por neurooncología. Es un tema cortito y bueno, cualquier pregunta, si no la tienen ahorita, me la hacen al WhatsApp y ya yo les respondo, ¿ya?